Más mujeres asesinadas, más precariedad y abandono. Así podría resumirse el primer año de la pandemia para las mujeres en el mundo. Y sin embargo, los reclamos por sus derechos han recobrado más fuerza que nunca en distintas latitudes. ¿Qué hacer por ellas? Queremos abordar este tema desde Ginebra en esta entrevista especial por los derechos de las mujeres con la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la mujer que defiende los derechos humanos en el mundo, la señora Michelle Bachelet Jeria. Señora Bachelet, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Muchas gracias. Señora Bachelet, un año de pandemia y la peor parte se la llevan las mujeres en todo el mundo. América Latina y el Caribe es la zona geográfica con más feminicidios, violencia y abandono registrados. ¿Qué está haciendo su oficina para lograr ese cambio político y también jurídico que tanto se necesita en favor de los derechos de las mujeres? Bueno, nosotros hemos estado todo este tiempo justamente haciendo un llamado a los gobiernos y hemos sacado unas guías, ¿no? Con recomendaciones muy específicas para los gobiernos a qué hacer durante la pandemia, porque tal como usted dice, por un lado las mujeres han sido afectadas fuertemente del punto de vista del trabajo, porque la mayoría, al 40% del trabajo informal es en mujeres, y por cierto, mujeres que muchas veces trabajan en áreas como el trabajo doméstico o el turismo, la hotelería, que han sido afectadas muy fuertemente también en la América Latina por el tema esto de los lockdowns, o sea, de las cuarentenas, ¿no es verdad? Y todo eso. Entonces, pero además hemos visto un incremento brutal, lamentablemente en todo el mundo, pero América Latina, que ya tenía un récord muy malo en feminicidios, tal como usted dice, hemos visto incremento de la violencia doméstica de manera dramática. Entonces, nosotros hemos entregado recomendaciones en términos de, por un lado, apoyar a las mujeres que pueden haber quedado desempleadas, ¿no? Porque más encima, si una persona tiene un ingreso para mantenerse a su familia y queda desempleado, queda en una situación de mayor vulnerabilidad. Que por lo menos que se busquen trabajos, que haya subsidios para apoyar a las mujeres que pueden haber quedado desempleadas o para aquellas pequeñas industrias, ¿no? Que muchas veces han sido afectadas, un porcentaje muy alto de pequeñas industrias se van a cerrar en América Latina, o ya se han cerrado muchas. Lo segundo, buscar fórmulas para combatir la violencia doméstica, y en los países ha habido todo tipo de iniciativas y algunas las hemos apoyado nosotros, desde las iniciativas de campañas contra la violencia doméstica, ¿no? Llamando a la mujer a que ella tiene derecho a tener sus derechos y que tiene que denunciar aquellos casos. En algunos lugares han desarrollado lugares como refugios, ¿no? Para que las mujeres no estén encerradas con el perpetrador de la violencia y puedan tener alternativas. Y en otras partes han desarrollado iniciativas bien creativas, como por ejemplo un llamar a las farmacias con una especie de palabra clave que le esté diciendo a ellos: estoy siendo víctima de violencia, cosa que puedan avisar a la policía, quien sea. Pero sin duda eso han sido como respuestas para la contingencia, si me permite. Pero lo que nosotros necesitamos es un cambio cultural en la región. Necesitamos una voluntad política de los gobernantes de avanzar en mejores leyes sobre la violencia contra la mujer, en mejores leyes que apoyan a las mujeres en todos sus distintos ámbitos, que puedan tener sistemas de protección social con jardines infantiles, pero también, tal como usted decía, mejorar la capacidad y la calidad y de la información y yo diría, de la motivación, del incentivo del sistema judicial por apoyar a las mujeres, porque ha habido casos tremendos donde lamentablemente hay impunidad y no hay castigo. Y la propia ONU advierte que solo el 55% de las mujeres en el mundo pueden decidir sobre su propio cuerpo, incluyendo los derechos reproductivos. ¿Qué le dice a usted esta cifra en momentos en que cientos de miles de mujeres en todo el mundo y en países como Chile o como México exigen el aborto libre, como ha legislado en Argentina? Yo creo que de nuevo es lo mismo, es tener conciencia que las mujeres no las puedes dividir de una parte del cuerpo hacia arriba y una parte del cuerpo hacia abajo. O sea, las mujeres tienen que tener todos sus derechos garantizados y de acuerdo a sus propias creencias, a la tradición, ¿no es verdad? A lo que le importa, tomará las decisiones que correspondan. Yo siempre postulé como ministra de Salud y después como presidenta
de que aquí no se trata de que todo el mundo tenga que interrumpir un embarazo, por ejemplo, pero si la persona tiene, por distintas razones, o por sus condiciones personales, que no tiene capacidad de poder tener ese niño, o porque tiene una enfermedad, por lo que sea, pueda tener acceso a aquello. Entonces, la verdad es que esta no es una tarea fácil, hay una discusión en muchas partes del mundo con respecto a esto, pero la verdad es que yo siento que si uno quiere tomarse en serio a las mujeres, tiene que tomarse en serio a la mujer integralmente y no dividirla o separarla por partes. Uno de sus logros como presidenta de Chile fue haber aprobado la despenalización del aborto en 3 causales e interrumpir un embarazo no deseado cuesta criminalización y largas penas de cárcel a mujeres en países distintos como el Ecuador o como El Salvador. Desde su representación, ¿qué hacer por ellas, señora Bachelet? Bueno, yo sé que mi predecesor estuvo en El Salvador hablando con el expresidente y diciéndole que tendrían que evaluar esto también desde una mirada de lo social, porque habitualmente, así es en la región, las mujeres que tienen recursos van a otras partes y se hacen aborto. En cambio, las mujeres pobres son las mujeres que se hacen un aborto que no es seguro, primero que nada, que tiene riesgo, y segundo, que como no son seguros, terminan en el hospital y en algunos lugares, bueno, van a la cárcel. En un lugar dijeron que no, lo que pasa es que está en la Constitución y cambiar la Constitución es muy difícil. Pero yo quiero decirle que ando de nuevamente casi como sacerdote por todos lados, insistiendo en los derechos que las mujeres y las niñas tienen que tener derechos, todos sus derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos garantizados, y que eso es clave para tener sociedades que son más inclusivas, más participativas y todo aquello. Yo creo que lo que hay que también hacer es un apoyo fuerte a las ONGs y a la sociedad civil, a organizaciones de mujeres, para que ellas puedan hacer sentir su voz. Hay países como en Portugal, por ejemplo, que durante muchos años este era un tema no discutido, pero la capacidad de los grupos de mujeres de juntarse también con el Parlamento y lograr una ley que lo permitiera, duró mucho tiempo, pero se logró. Y yo sé eso porque fui como ONU Mujeres, en su momento hablar de aquello, en esa época no estaba permitido, pero años después fue permitido. Entonces, yo siento que hay muchas cosas que hacer aquí, pero sobre todo apoyar a los grupos de mujeres. Y a ustedes le toca lidiar con todas las calamidades del mundo, la de Myanmar, la de Venezuela, los conflictos armados en África, la represión en Chile, asesinatos de activistas en Colombia, una gran lista. Y la cuestión de género, el hecho de que usted sea mujer, ¿le ayuda a enfrentar mejor esos enormes problemas, tomar mejores decisiones? Yo no sé si me ayuda a tomar mejores decisiones porque a lo mejor es una mezcla de mi experiencia previa, de tener experiencia política y por lo tanto tratar no solo de denunciar, cosa que hago todas las veces necesarias, pero también de tratar de involucrar a los gobiernos en la solución de los problemas, que se hagan cargo de que hay un problema y para eso mi experiencia política me ha ayudado fuertemente, ¿no es verdad? Y como yo digo, creo que uno puede hablar de cualquier tema, pero importa no solo la sustancia, sino también el tono, ¿no? Y poder también decir, mire, si yo estuve en su lugar, entonces conozco los problemas que se viven, pero estos son problemas que hay que resolver. Entonces yo diría que eso ha sido, pero también probablemente el género, aunque no estoy segura porque he conocido hombres muy dialogantes también y mujeres muy excluyentes, creo que también ayuda porque en general tal vez es un error mío, y es un wishful thinking, como dicen, o sea, algo que me gustaría creer, es que las mujeres en general tendemos a incluir, a ser más dialogantes, y que eso muchas veces permite, con gobiernos que no son fáciles, con personas, líderes que no son fáciles, poder tratar de tener una interlocución. No siempre no tiene resultado, debo decir, pero bueno, el arzobispo Desmond Tutu tenía una frase muy buena que decía que hay que ser prisionero de la esperanza, porque si no o sea, yo tengo que ser prisionero de la esperanza porque en este cargo, tal como usted dice, uno ve mucha cosa tremenda. Y su propio camino no fue fácil, tuvo que enfrentar la arena política, machismo, también sexismo. ¿Qué le dice usted, señora Bachelet, con su experiencia personal a una mujer, a una niña negra o blanca, independientemente de su condición social, que sueña por cambios y quizás coliderar esos cambios? A todas las niñas y mujeres o jóvenes estudiantes universitarias que me han preguntado algo similar a usted, yo les digo, sigan su sueño, no se rindan, no están solas
y habrá organizaciones que las apoyen, pero por sobre todo mantengan sus valores, sus principios y no se rindan. La exministra de su gobierno, Paula Narváez, es su candidata para las elecciones de noviembre en Chile y Narváez dice que es necesario que una mujer vuelva a la moneda. ¿Lo cree usted también así? ¿Se trata acaso de una cuestión de género o de ideas? Lo pregunto porque hay otras mujeres, mejor en las encuestas, en la carrera presidencial de Chile. No, yo creo que obviamente siempre se necesitan hombres y mujeres con buenas ideas, con buenos programas. Ahora, Paula, yo la conozco, una mujer muy capaz y tiene buenas ideas, buenos programas, pero no es solo un tema de género, porque si no uno tendría que pensar de que siempre va a haber mujeres presidentas en un país y eso no va a ser nunca así. Pero yo creo que lo clave, sin embargo, es que la clave de ser mujer es que muchas veces uno ve mucho más esta sensibilidad hacia los temas de mujer desde mujeres. No todas, ¿eh? No todas. Hay mujeres que no tienen una sensibilidad de género, pero obviamente mujeres que muchas de ellas sí. Pero yo creo que lo más importante son las ideas, los programas y de qué manera uno quiere, si uno llega a ese ámbito de poder, apoyar a la gente que lo está pasando más mal, en el contexto de COVID o fuera del contexto de COVID, y asegurar ir, yo diría, no solo venciendo la pandemia del COVID, sino también la pandemia de la desigualdad, que ha quedado develada más fuertemente, porque nosotros siempre lo hemos sabido, con el COVID. Así que yo creo que eso es lo que necesitamos, alguien con fuerza, con ganas y con amor por su país. Señora Michelle Bachelet, muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto. Muchas gracias.